Hola, hola. Voy a agregar a el Benja. Hola a todos los que se están conectando. Hola, Pablo. Espérate, estoy. Sí, agregué. Thomas Brain. Ahí está. ¿Cómo estás? Mire, Bien, súper. Aquí, con tengo esta, frío. tengo esta lucecita, pero no sé, queda como Se, súper robótica, ¿no? se te reflejan los anteojos. Estas maravillas, yo también estoy con eso que me regalaron mis niños de un viaje. Vamos a probar. Anita, Pablo, se están conectando. Vamos a ver, el Benja. Seba Riveros, un crack Thomas Brain. ¡Uy, sea! Ah, todo esto, un vecino mío me dio mucha risa. Ayer me dijo, oye, un comentario, porque me lo mandé en live, y me dijo, yo hacía kickboxing con Thomas Brain. Se llama Eduardo, no sé el apellido. Muchos saludos. Más de algún combo me habrá pegado. Espérate, sí, el Benja me está preguntando desde 3G. A ti te llega una invitación, ¿cierto? O sea, uno se mete y listo. Ah, ya. Es que raro porque el Benja estaba conectado antes. Pero espérate, ¿por qué no se...? Ahí está. A ver, ahí viene el Benja. Ahora sí, Ahí sí, yo te había mandado una invitación. sí, es ¿Cómo que están? bien, aquí estamos. Hola Tomás, hola Bernie. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo aquí va todo estamos. su día con frío? Eh, bueno, me vine en bici hoy día y va todo bien. Acá no tengo problemas, pero las manos se me congelan un poco, así que ya tengo que comprar guantecitos para recorrer esos 10 kilómetros de bici que hago para el 10 trabajo. kilómetros, sí, pues igual harto. Pero de bajadita, así que Ah, no es que sea el ejercitador de la vida, la verdad es que me voy con el vuelito y paseando. ay, qué bueno. Ya pues, aquí estamos para conversar hoy los tres. Les voy a contar un poco a los que se están conectando que además de saludarlos, porque yo les aprieto a todos ahí la manito para que se sientan saludados, que bueno, hoy estamos con Thomas Brain y Benjamín Hidalgo, y bueno, estamos haciendo estos lives más o menos una vez al mes, este es el tercero ya, y, eh, ay no, qué mal, ahí, perdón que me llamaron por teléfono. Y bueno, para los que no me conocen, vamos a hablar de educación con disrupción. Y antes les cuento, yo soy la Berni Ursúa, que soy gestora comercial de 3G Office Chile. ¿Por qué digo Chile? Porque 3G Office es una empresa que existe hace 20 años y estamos en 14 países. Así que nos dedicamos a la arquitectura corporativa y somos muy inquietos. Siempre estamos investigando, averiguando y metiéndonos en muchas otras cosas. Así que por esto nos interesan este tipo de temas y porque creemos que las personas, las cosas y los espacios van de la mano y tienen un sentido, y por lo mismo en el tema de arquitectura nosotros tenemos una metodología propia que nos permite abordar proyectos estratégicos desde la cultura de la empresa, metiéndonos en el sentido del espacio y el propósito de las personas. Así que eso soy yo, y esa es 3G Office, así a grandes rasgos. Benja, ¿nos Perfecto. cuentas tú quién eres? Justo no te escuché, dijiste Benja o Tomás, perdón. ¿Nos cuentas tú quién eres?
Ok. Oye, Bernie, soy yo el que está porque te veo media congelada. Tomás, ¿tú veis bien a Bernie? Sí, estoy como con mala señal, Bernie, no sé. ¿Yo? Ah, Te chuta, Sí. no escucho sé. bien, pero te veo media pixelada, por eso no sé si soy yo. ¿Ustedes me Ah, escuchan bien a mí? súper. Yo te Yo a los escucho, dos Ya, los todo escucho bien. perfecto. ya, perfecto. Bueno, oye, de nuevo muchas gracias por la invitación. Me gusta conversar y parece que ustedes también. Creo que aquí tenemos harto que complementar y además yo estoy súper interesado en conocer lo que hacen ya más en profundidad y también cómo miran este tema. Yo soy actor de profesión, sigo ejerciendo. eh, pero también complemento mi vida actoral con el mundo académico, o más bien el mundo académico lo complemento con el mundo actoral porque en realidad las horas que más dedico están asociadas al mundo académico. Soy actor, soy docente, actualmente lidero un equipo de profesores, genero contenido, me gusta escribir, y por ahí voy dando vueltas yo en mi vida, digamos, como que en eso me voy entreteniendo y voy cavilando cosas, creando la mayor parte del tiempo. Así que esa podría ser mi presentación así a grandes rasgos y después iré profundizando a medida que vayamos conversando. Artista por todos lados. Ya. Y tú, Tomás, cuéntanos de ti. Yo, primero, soy la querida pareja de la Anita. Trato de ser la imagen y ejemplo para el Nicla y la Melí. Y por sobre todo para Tomasa, mi hija chica. Y además arquitecto, en algún minuto tuve la mala idea de estudiar arquitectura y, y en el camino la verdad he tratado de tomar otras decisiones, pero siempre vuelvo a lo mismo, así que me he metido en distintos emprendimientos y nada, finalmente me parece que estoy obligado a ser arquitecto, pero por lo mismo siempre tratando de pensarlo desde otro punto de vista. Y en ese sentido creo que somos como unos 3G lovers, fanáticos de lo que hacemos en esta empresa porque vemos la arquitectura desde otro punto de vista. ¿Sabéis qué hago? Y, y desde ahí también haciendo clases, y extrañamente no es, no clases en escuelas de arquitectura, sino que clases en las escuelas de economía, de negocio. Así que soy un pescado muy raro. Un espécimen muy Entretenido. curioso. Bueno, yo creo que eso es la gran ventaja que tenemos aquí. Ya me voy al lado esotérico, pero los Géminis, aquí somos los tres Géminis, los tres versátiles, los tres inquietos, y en eso estamos, pues sí, impresionante, de verdad, es como que nos da para hacer muchas cosas. Y bueno, y de eso mismo, por lo mismo, tú como, si partiste como actor, Benja, y tú que partiste como arquitecto, bueno, ya sabemos, después de ser el marido de la Anita. Pero ¿en qué minuto se metieron los dos en temas de educación, de innovación, de disrupción? ¿Cómo entraron a esta área? El primero que quiera. Dale, Benja. Ah, bueno, ya. Ok, qué geminiana la conversación. Bueno, entonces, parto así y cortito, pero yo entro en el camino de la docencia, la verdad es que como por necesidad, probablemente por necesidad, y después encontré que era un lugar que me acogió bien y con el que me asocié bien. Y partí por necesidad porque en el fondo quería tener un trabajo estable. Para ese momento donde yo ya estaba en pleno término de mi carrera, ya había nacido mi primer hijo, así que necesitaba trabajar en algo estable y así como dijo Tomás en lo respecto de arquitectura, a mí me pasó con teatro. Después dije como, bueno, escogí algo parece como impulsivamente, pero claro, hoy día también lo miro con mucho cariño y creo que eso también determinó muchas cosas positivas en mi vida. Pero en ese momento necesitaba como estabilizar mi economía y ahí entré a hacer clase en la misma carrera en la que estudié, en el mismo lugar también donde estudié.
Y me fui pasando por áreas, porque paralelamente empecé a hacer clases en el área de lenguaje, que también me quedaba cercano, de expresión oral, y también empecé a capacitar gente, empecé a trabajar para empresas, empecé a asesorar personas particularmente también, y después empiezo a trabajar asociado ya a las experiencias de aprendizaje propiamente tal, dentro del área de lenguaje, y después de ahí soy invitado también a trabajar en el área de innovación, porque coincidíamos también mucho más todavía en lo que era como cambiar las experiencias de aprendizaje de los alumnos, y había una disposición mucho mayor también en ese programa de innovación a hacer ajustes importantes. Entonces, por ahí, obviamente, complementando mi camino, digamos, profesional, fui estudiando algunas otras cosas, hice un magíster de gestión de proyectos, también me certifiqué en Design Thinking, y empecé a modelarme por esa línea, y también en el área de innovación. Yo diría, ya es un poquito lo que más hago, en conjunto con esto que he hecho desde siempre, que es actuar, y en las distintas plataformas en las que puedo desarrollar también ese contenido, pero siempre con una inquietud importante respecto de lo que es la experiencia de aprendizaje. A mí me interesa cómo cambiar las lógicas, y a veces, bueno, por decirlo en buen chileno, se achancha un poco y hace lo formal, lo correcto, pero la verdad es que a mí me pesa eso, y siempre estoy como queriendo cambiar y reactivar la forma en que entregamos los contenidos, y ahí les voy contando algunas historias respecto de lo que he podido también hacer con algunos cursos más experimentalmente, y con otros, por supuesto, hacemos más lo correcto, pero hay química a veces también entre los estudiantes y los profesores, y en esos cursos a veces he hecho cosas muy, muy, muy ricas y muy significativas para mí y para los estudiantes, cambiando un poco esta lógica más tradicional de educación que tenemos. Qué buena historia, me gustó. Total. ¿Y tú, Tomás? Yo, la verdad, nunca creí que iba a estar vinculado con la educación, a pesar de que mis dos queridísimos abuelos fueron, aparte de excelentes profesionales, fueron profesores, uno de leyes y otro de ingeniería civil, pero nunca lo veía venir. O sea, de hecho, yo soy un tipo extremadamente vergonzoso, entonces siempre he tenido pánico escénico a poder hablarle a las multitudes o pararme en este escenario de ser profesor frente a todos los jóvenes, todos los niños, todo lo que sea. Para mí era una locura. De hecho, en la arquitectura me costó mucho O sea, poder expresar. formato online te acomoda 1000 veces. No, tampoco, pero nada, uno va creciendo y va venciendo los miedos, no sé, se va acostumbrando, ¿no? Benja, tú que estudias teatro, quizás en algún minuto nos puedes contar cuál es ese proceso, pero yo creo que todos podemos hacerlo. O sea, si yo lo hice, Sí. me queda claro que cualquiera puede hacerlo. Oye. Y nada, y en el fondo me titulé arquitectura y tuve la oportunidad de ser profesor inmediatamente por suplir una compañera que estaba dejando un ramo, y me arriesgué, funcionó perfecto, y después de eso me puse a trabajar y nunca más pensé que iba a hacer clase, hasta que me empecé a vincular con temas de innovación por la profesión, porque desarrollamos espacios súper innovadores, y para poder entender qué es lo que era eso súper innovador, tuvimos que empezar a estudiar qué es lo que era esta innovación, y cuando uno se mete a estudiar eso, te metís en procesos ágiles, en design thinking y todo eso, y cuando empieza a pasar todo eso, de algunas universidades empiezan como, oye, tú que sabéis tanto, ¿por qué no nos podéis contar un poco de esto? Después, ¿por qué no empezáis a hacer charlas? Y era como, ¿de qué me estáis hablando? Y de repente que hay metido como asistente, como tutor, como profesor, y hoy día ayudando ahí un par de universidades a resolver sus temas de emprendimiento e innovación, así que feliz. O sea, fue accidente. Sí, totalmente. Qué buen accidente, qué buen tropiezo ahí, que acertado. Y ahí en el fondo aparece algo súper interesante, que en el camino me voy dando cuenta que se va generando una obsesión por aprender. Y no hay nada más rico que estar constantemente aprendiendo y estudiando y conociendo nuevas realidades, y estar metido en ese vínculo con institutos, con universidades, con escuelas, con colegios, te genera y te obliga a eso, así que bien. Qué bueno.
No, Y además, porque es como una actualización interna para uno mismo, como va de rápido el mundo, como hablábamos ayer con el Benja, y después así no envejecemos. así, claro, con ¿Cierto? este espíritu no se envejece tan rápido. Es que además, Yo al estar estudiando y estudiando, uno va actualizándose en lo que estamos viviendo. Mm. Te interrumpí. No, 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 no. O sea, comparto eso, porque en el fondo también siento que Tomás también lo transmite de alguna forma como esa curiosidad como por remover un poquito las cosas y no dejarlas como en el fenómeno formal, ¿no? Como quizás eso para nosotros, no quiero ser autorreferente con lo esto de los Géminis y los astros, pero sí quizás somos más inquietos, entonces la cosa que se repite como rutinariamente, quizás no nos acomoda tanto y el sentido del refresco es importante. Y yo creo que en la educación refrescarse es súper importante. Yo, por ejemplo, actualmente no estoy haciendo clases ahora en este semestre, hasta el año pasado fueron mis últimas clases, y estoy feliz en este ahora mirar un poquito, porque siento que tenía muchas ganas de revolver las cosas, pero me faltaba, y me falta todavía un proceso reflexivo ahí entre lo que está cambiando hoy día, lo que conversábamos también ayer, como falta ajustar varias piezas y necesito mirar también y echarme un poquito más para atrás, pero es súper interesante cuando cambias de posición las piezas, por decirlo, porque si hay disposición de los alumnos y está también la disposición de búsqueda y está tu intención de que se genere un intercambio diferente en este traspaso de contenido, donde yo aprendo también de los alumnos, y lo digo como por falsa humildad, sino que yo no tengo idea de lo que los alumnos sí conocen, que son en sus propias materias. Entonces yo les pregunto a veces cosas que no necesariamente tengo que saber, y hace rato sabemos que ya no hay que mentir creyendo que uno sabe todo, porque no lo sabe todo. Entonces, ahí también hay un cuestionamiento fuerte que también pasa por el cómo nos disposicionamos físicamente incluso. Y ahí es que esta conversación también me hacía mucho sentido, porque sabía que también podíamos apuntar para allá, porque es la inquietud que también tiene Tomás, y es de lo que ha venido hablando también, según lo que también conversábamos ayer. Es relevante el espacio, la temperatura, la acústica, la iluminación, pueden incidir tanto en la experiencia de aprendizaje, y lo miramos tan poco, y seguimos hace tantos años en la misma dinámica del cajón, con los alumnos allá y nosotros acá, y uy, hoy día vamos a hacer algo diferente, nos vamos a sentar circularmente. Wow, es como, no nos salimos mucho del molde, ¿no? Y los espacios de cowork que están de moda, que obviamente tampoco como que apuntan necesariamente para este ejercicio en particular, pero bueno, algo está pasando. Y de hecho, como dices tú, Benja, yo siempre me preparo para estas cosas, pero en el fondo muchos expertos piensan que el cambio en temas de educación es urgente porque el actual sistema se quedó anclado en el siglo pasado y no responde a la era digital, que es la que estamos viviendo ahora. Entonces, y de hecho, sale que en los últimos 50 años la esfera económica, cultural y personal han sufrido una transformación enorme, y en cambio los sistemas educativos no han movido nada a esos programas y sus objetivos. Es así de heavy. Y de hecho también con Tomás lo estuvimos hablando hace unos días atrás. Yo sé que tú piensas así, y el resto también, me queda claro. Y por lo mismo, cuéntenos su opinión desde la experiencia, como que ustedes están metidos en la parte de educación. ¿Qué pasa con estos cambios en el mundo y con la educación puntualmente actual? Tomás. Bueno, Tomás, pasan, dale. Están pasando muchas cosas, ¿ah? O sea, bueno, efecto pandemia permitió acelerar 10 años todo el mundo de la educación, eh, no solamente nuestras vidas laborales, y a pesar de esa acelerada que se pegó, sigue todo súper lento. Y todo sigue muy lento porque la educación y los formatos y los paradigmas de la educación que existen hoy día están súper arraigados en cosas que se crearon en el siglo XIX, incluso un poquito antes, que tiene que ver, ¿cierto?, con esta búsqueda de la felicidad en relación o en razón a la productividad, que era todo este tema de la fabricación de cosas en serie, de que yo quiero tener cosas y por lo tanto me tengo que enfocar en cómo producirlas de manera simple y cómoda, y de ahí saltáis a que los modelos repetitivos
se educan y se enseñan en base a la memoria. Yo te dicto lo que tenés que aprender y de esa manera tú lo memorizas y lo puedes repetir como un patrón. Versus a la realidad que vivimos hoy día, que nos ha costado entenderla y que ya está presente hace más de 20 años, que tiene que ver con que hoy día somos sociedades de servicio, que no tiene nada que ver con esos patrones de repetición, sino que es algo mucho más de redes, mucho más de conectividad, mucho más de experiencia, y las felicidades se logran desde ese punto de vista, con estas nuevas generaciones. Yo no lo veo en los más chicos, pero cuando uno ve cómo se sigue educando en esta matriz de patrones, que lo único que sigue haciendo es como aparecen varios artículos que dicen que hoy día a los niños se les está educando en el siglo XXI para trabajar en el siglo XIX, que de verdad es una locura, y cuando yo lo veo con los niños en el colegio, que están implementando nuevos modelos, nuevas cosas en distintos colegios. De hecho, a la más chiquitita estuvo en un colegio Montessori ahora, y a pesar de que el colegio Montessori tiene metodologías súper avanzadas para lo que está pasando, se siguen repitiendo patrones tradicionales que hace rato que deberían estar fuera de este campo de juego. Y ahí es donde aparecen anécdotas súper entretenidas, pero dale, Benja, sí, No, dale tu opinión. no. Creo que ahí me representa bastante también, y creo que eso es lo que hace como interesante la conversación, porque yo creo que, sobre todo con ese titular que acuñaste, como de hoy día estamos haciendo, en el siglo XXI estamos haciendo clases para el siglo XIX, es muy extraño el fenómeno, pero queda muy bien. Porque efectivamente, creo que promover la comprensión realmente de a quienes estamos hoy día, como tú dices, entregándole un servicio, quizás también es cómo las cosas debiesen cambiar. Nunca me ha gustado la mirada clientelística de la educación, por supuesto, pero sí entiendo que obviamente hoy día las inquietudes de un joven pueden ser diferentes a las inquietudes anteriores, cuando los patrones también eran un poquito como ustedes tienen que aprender así, obedecer en el colegio, hacerle caso a todas las verdades que instalen en el colegio y seguirlas a pie juntilla. Hoy día tenemos quizás jóvenes o estudiantes mucho más críticos, o quizás más críticos de lo que sí quieren, de lo que sí les gusta, lo que no les gusta. Hay una gran discusión en torno a las denominaciones que tienen las generaciones. Entonces hoy día se llama generación de cristal a una generación en particular, a nosotros nos dicen los boomers, a los otros les dicen los Z, etc. Bueno, nuestros papás nos decían los boomers, y cuando uno suena un poco desvencijado también te dicen boomer, pero en realidad era para nuestros viejos, pero igual hay un choque generacional súper fuerte que me imagino que se ha dado en cada generación se debe dar, pero sin duda que creo que el problema está en que nosotros no estamos pesquisando bien estas necesidades y ajustándolas también a estos nuevos requerimientos de las juventudes actuales o de las generaciones actuales, más bien. Como que no sé si nos estamos encontrando con eso, porque como dices tú, estamos pegados a un patrón que también está difícil de extirpar, porque como que el formato del sistema también como que avanza en ese sentido. Todo requiere que haya un horario bien clarito para el colegio, para que los papás les calce también en el trabajo, para que no tengan que invertir mucho en el cuidado de ellos cuando están más chicos, si están fuera de casa. Entonces, todo un poco obliga a que la maquinaria tenga un estilo de juego y sea de una forma. Y por ende que entiendo que la educación también lo requiere para que uno no se salga del patrón y no estudie arquitectura, no estudie actuación, no estudie teatro, sino que estudie ingeniería y leyes, porque eso es lo que le sirve al mundo aparentemente en este sistema, ¿no? Y lo que necesitamos es desarrollar ese espíritu crítico. Necesitamos muchos más actores, muchos más arquitectos, aunque nosotros mismos, como protagonistas de nuestras profesiones, digamos que no fueron buenas elecciones. Necesitamos mucho más de eso para que se balancee y no todo quede alrededor del ejercicio de la elección de leyes o ingenierías, como que son las únicas oportunidades para vivir, digo, como una generalidad, pero como que nos hemos quedado en eso, siento yo. No sé, ahí Bueno, yo tengo un gran amigo
tengo un gran amigo, Bernie, que me decía que hace varios años atrás me decía que el problema de la educación, él era más radical que yo, pero él me decía que el problema de la educación es que cuando los niños salían de kinder, de infantes, ¿cierto? Sí. Y llegaban a la enseñanza básica, a los niños les coartaban la creatividad y les enseñaban Totalmente. y les enseñaban a escribir y les obligaban a dejar de dibujar. Eh, Creatividad slash igual dibujo. Porque antes de eso, cuando el niño se quiere expresar con algo, te entrega un dibujo y el dibujo te va contando la historia. Y me decía, nosotros somos del mundo del diseño, de la arquitectura, y pocos de nosotros somos capaces de contar una historia dibujándola. Increíble. Imagínate que le queda al resto de los profesionales que se desconectaron del dibujo hace 20, 30, 40 años. Y algo tan simple como, o sea, si yo quiero explicar qué es lo que pasa hoy día en una sala de clase, y yo te muestro este dibujito, esto de arriba es lo que pasa hoy día en una sala de clase. ¿Y qué es lo que debería pasar en una sala de clase? Esto de abajo. Y esa diferencia es la sala de clase tradicional y esto de abajo podría ser un patio, podría ser un parque, podría ser cualquier cosa, pero la educación hoy día, los niños, intuitivamente, los jóvenes, la están aprendiendo así, la aprenden en redes, donde al centro o en otro lado hay un facilitador que ya ni siquiera es profesor, ya ese facilitador no tiene por qué saber el contenido, como decía el Benja. Entonces, hay un nivel de evolución apalancado en la tecnología y no me refiero a usar pantallas, me refiero a todas las dinámicas que genera la tecnología que debiera hace rato estar impactando en nuestras relaciones sociales, en nuestra forma de comunicarnos. Estoy hablando de profesor-alumno o de alumno-alumno o de profesor-profesor, que son cosas que tú decís, está todo empujando para que eso pase y todavía no está pasando porque hay paradigmas que cuesta romper. Y independiente que uno ya está viendo que se van generando fenómenos, pero el concepto memoria versus creatividad sigue estando en un juego de balanza donde tenemos súper claro que creatividad es lo que la lleva. Sí. Exactamente. Pero ahí yo les puedo contar una anécdota que te juro que yo cuando empecé a pensar en adulto yo decía, no puedo creerlo. A mí me pasó, cuando yo era alumna, hace muchos años atrás, yo era nula para un número, para matemáticas. Pero, te juro que siempre, y me acuerdo, de verdad que no copiaba, pero me acuerdo perfecto que empezaba a sacar las cosas por lógica, esas como ecuaciones que era, tienes 50 tomates con 20 plátanos que no sé qué, y no, claro, había que aprenderse fórmulas que yo nunca me aprendía, y siempre, por lógica, llegaba al resultado, y podía mostrar cómo lo había hecho, y obviamente siempre tuve dos. Y yo le decía, pero mira, te muestro cómo lo hice. Y nunca me pescaron. ¿Cachai? Es como, pero igual lo estaba haciendo bien. A mi forma, claro, no estaba siguiendo una fórmula, pero estaba usando creatividad y lógica. ¿Cachai? Y ahí, o sea, en esta generación me imagino que un profesor lo aceptaría. Quizás claro, te baja la nota porque en el fondo no estás haciendo la fórmula, pero igual es como aplaudible el usar otro camino para llegar al mismo resultado real. Yo lo siento así, wow. Sí, no, yo creo que hay también como dices tú, y tomando lo que dice Tomás en torno a la creatividad y la posibilidad de encontrar otras formas de llegada, ¿no? Como independiente de que el camino de la operación sea el que hay que entender y todo, efectivamente debería haber sido así, ¿no? Que hubiese como un rescate de ese atajo que estabas tomando tú debido a quizás una pequeña limitación de aprendizaje donde dijiste, pucha, a mí no me acomodo tanto este contenido y bueno, pero estoy encontrando el resultado. Eso debería haber sido como acompañado de una manera donde rescatáramos ese talento de atajo, que también tienen muchos los Géminis, donde solucionamos o intentamos solucionar. Y creo que también ahí hay una llave como para hablar harto de lo que no, también de lo que hoy día representa la creatividad. O sea, la creatividad es por antonomasia para mí un concepto que sin duda está desde el principio de los tiempos un poquito
amarrado a lo que es la necesidad, ¿no? Como que, o sea, el principio creativo tiene que ver con algo que necesito, a pesar de que en los tiempos de ocio, momentos de reflexión o de momentos de quietud, yo imagine y ya estoy siendo muy creativo, ese es el lugar que más también había que explotar y hay que explotar en los estudiantes, en los niños, porque ese es el capital para mañana, para ese profesional. Hoy día seguimos mirando la creatividad, hablamos mucho de la creatividad de repente cuando hay muchos casos de éxito, pero no lo aplicamos realmente en lo que requerimos también para todo el resto de las personas, para que ese capital se vuelva una voluntad de pensamiento crítico, que se vuelva un pensamiento disruptivo, que se vuelva un pensamiento divergente. Cuando nosotros rompemos patrones o buscamos otro tipo de variantes de soluciones, ahí estamos abriendo espacio, estamos saliéndonos del molde. Y lo que hay que hacer en educación también está asociado a romper los moldes y a salirse y a probar y a arriesgarse. Y por supuesto que a veces cuando hay más recursos es más fácil, pero también hay que romper un paradigma, como decía Thomas, porque efectivamente hay que descolgarse y alguien tiene que dar esa prueba, porque digo, los casos en Finlandia, los casos de alguna metodología vasca, los casos de éxito quizá en otros países han funcionado en esos países. ¿Cuál es la fórmula nuestra? Porque a veces también ya, como lo conversábamos el otro día, hemos visto pasar esto, nos ha sobreexcitado eso y de repente como que pasó, como que y no lo pudimos aplicar. Efectivamente quizás nuestra idiosincrasia no cabe todavía, pero ¿cuál es la nuestra? ¿Y dónde está nuestra búsqueda para llegar a una metodología de aprendizaje asociada a diferentes formas de hacerlo? Porque no hay solo una, y ahí vuelvo a lo que decías tú, Bernie, como sea, en el fondo, ¿por qué tiene que haber una forma? Y cada vez que te dicen que hay una sola forma, a mí me dan ganas de hacerlo de otra forma. Cuando me dicen que hay que ir para allá, yo ya quiero ir para el otro lado. Obviamente que soy súper respetuoso, súper obediente, pero tengo un lado que es súper curioso y que también es súper inquieto y que también es muy disruptivo. Entonces siempre me estoy imaginando cómo irme por el otro lado. Y por último, solo para cerrar esta idea, hay algo que no recuerdo si lo dijo, ¿cómo se llama el dueño no de Apple, de Microsoft? Bill Gates, ¿sí? Ya. Bill Gates, entonces, leo una frase a veces típico que ponía va con esas frases atómicas para empezar una clase, para cerrar una clase, cosas que ya están muy repetidas. Pero bueno, va al caso. Decía yo, y no sé si es real, pero decía yo siempre, cuando tengo una tarea como diferente, algo desafiante que hacer, se lo asigno al que considero uno de los más flojitos de mi equipo, porque sé que él va a buscar hacer el menor esfuerzo para dar con una solución y quizás ahí aparezca una solución muy creativa, porque hay el camino del atajo, en eso que tú estabas haciendo, hay todo lo que queremos sortearnos y facilitarnos también da espacio a la creatividad, porque obvio, queremos resolver más rápido, queremos saltarnos una tarea, queremos saltarnos un paso a veces, y siento que hay que explotar esa creatividad y estamos tan correctos. Entonces tenemos que chasconearnos mucho y para eso tienen que pasar cosas diferentes. Y ahí, insisto, el espacio es vital. La forma, el cómo ilustraste, Tomás, esto que nos mostraste es perfecto. Además de que puede estar asociado a un espacio tan diverso, ni siquiera necesariamente está encerrado, digamos, en una infraestructura o una construcción. Quizás hay muchas cosas que imaginarse que creo que no estamos imaginando, que lo estamos imaginando ahora en la conversación, pero no se están produciendo, salvo en nuestros pequeños experimentos que tenemos más capitalizados por ahí. Yo no voy a decir, yo he trabajado en 30 instituciones, no voy a decir en cuáles me he mandado todos estos experimentos para que no, para que siga haciendo clases en esos lados, pero he hecho unas locuras muy interesantes y ha dado muy buenos resultados y con experiencias muy saludables hasta el día de hoy, con alumnos que se recuerdan de esos momentos y esos hitos, y creo que ahí hay un valor importante porque algo se integró de otra manera. De todas maneras. Y se acuerdan que habíamos hablado, lo que seguimos este otro camino para las cosas al final, actualmente se consideran como alumnos disruptivos, como si la palabra disrupción fuera negativa. Entonces es como que piensa distinto, el que quiere hacer las cosas distintas es un disruptor. No más. Te cedo la palabra. Espérate, ya que te pusiste los anteojos, ¿quieres leer lo que puso nuestro queridísimo Pablo Cerón? No sé.
Ah, ya, entonces lo leo yo, espérame. Lo estoy buscando, que se ha conectado a esta gente después. Pablo puso que es de 1980, ya antes de los 80. Pablo, ¿te canto o te...? Que me molesta porque todo el día canto en la oficina. Ya antes de los 80 se hablaba de las TIC, de las tecnologías de Internet, nuevas tecnologías de la información y comunicación al servicio de la educación. Hoy el avance es asombroso y no se detiene. Esto puso Pablo. Toda la razón, Pablo, así es. Bueno, si quieren les sigo preguntando. Dale, sí. Yo, Igual mira, si hay gente que tiene comentarios o algo y los tire nomás. Y aquí la ven y bueno, los sí, leen. claro. Como Pablo que hizo este comentario, obvio, el que quiera preguntar, el que quiera comentar algo, ahí tienen el chat. Pero, mira, me quiero salir de mi pauta porque quiero, antes de entrar como en las partes como de universitarias y todo, quiero saber cómo son ustedes como papás. Con toda esta mirada que tenemos los tres, siento una mamá súper poco tradicional para algunas cosas, que me lo critican mucho por el otro lado de la paternidad, pero porque son más clásicos, pero eso, me gustaría saber cómo son ustedes como padres, qué esperan de sus hijos, qué les importa en la educación de sus hijos, eso. Y creo que Benja se conectó tu hijo, Martín Hidalgo, sí, no sé si caché. Ya, cuéntenme, ¿cómo son ustedes como papás y qué esperan de la educación de sus hijos? ¿Y qué hacen para educar a sus hijos? Dale, le toca a ti. Está tu hijo, así que tenés que hablar tú. Bueno, a ver, por ejemplo, mi hijo mayor actualmente está en el primer año de arquitectura. Me hace muy feliz claro, sí, me lo dijiste. Tengo otro amigo que me dijo lo mismo, pero tengo la sensación como buen papá, imagino que deposita toda la esperanza en su hijo y yo creo que lo veo muy, muy enfocado, lo veo muy feliz y eso me hace muy feliz, la verdad. Entonces creo que al menos tenemos esa base que es su futura eventualmente profesión, le hace muy feliz ya y creo que además lo combina muy bien con él en las reflexiones que hace y todo y creo que él vivió una educación mucho más tradicional, por supuesto, lo que no lo dejó, por suerte, exento y debido, yo creo, también a esta influencia, que fuera muy creativo. La pareja de su mamá también es arquitecto, entonces había influencias creativas importantes que creo que llegaron a él y se asentaron bien, porque es muy creativo y a mí eso siempre me dejó muy tranquilo. En un momento igual quería que fuera cineasta, así me hubiera dado trabajo, porque estaba seguro que le iba a ir muy bien como cineasta, pero Javi lo veo muy feliz y creo que para el tiempo también de madurez que uno va teniendo respecto a cómo mira la educación, obviamente el que está hablando hoy día no es el mismo de hace 10 años atrás, quizás tenía instintivamente, ya estaba explorando cosas, pero no las tenía decantadas como para poder hablarlo. Entonces, sí acompañé mucho más lo que es la educación tradicional. Y por lo tanto creo que en ese pasaje, en ese viaje con Javier, él tuvo una experiencia súper satisfactoria en un colegio tradicional, con una línea muy tradicional, y que creo que está justo al servicio también de lo que él buscaba, y le dio las cuotas precisas. Y por otro lado, como ya la experiencia venía decantando también, o sigue decantando, porque nosotros estamos en constante actualización y aprendizaje, Martín, para mí, debería vivir otra historia también respecto de lo que es la educación. O sea, yo hoy día sí que estoy mucho más alineado con una experiencia diferente en estilo Waldorf o Montessori. Yo quiero que transitemos hacia ese lado. Yo quiero buscar eso para Martín también y así me gustaría que también creciera, porque hoy día también, y no me interesa solamente con Martín, me interesa con ambos, que sean finalmente buenos seres humanos y que puedan ser y escoger lo que quieran ser desde un lugar
distinto al de la necesidad, distinto al de lo que corresponde y distinto al del ser tradicional o correcto. Yo quiero que sean felices, por lo tanto, creo que uno ya va en un camino buscando esa felicidad y quiero proveer también al otro un, un espacio educacional que también esté comunicando con otras cosas y que esté abierto a otras cosas. Entonces, esas son mis preocupaciones y como soy como papá, creo que, bueno, me hago hartos cuestionamientos también, por supuesto, pero creo que, bueno, lo más positivo que rescataría sería que intento conversar harto con ellos. Digo, creo que nos comunicamos bien en ese sentido, logramos tener buenas conversaciones con Javi, que es más grande, y con Martín también, porque además tiene un atajo bien como, es como un adulto también, es bien parecido a mí, pero es como un adulto, o sea, se ha relacionado con muchos adultos en su vida también, igual que el Javi. Entonces, con ambos puedo conversar súper bien, y aparte me puedo reír mucho, que es otra cosa, que nos reímos mucho, que somos muy cómplices, y creo que, bueno, ese soy yo como papá actualmente. eh, creo que ha sido una experiencia también grata como el darme cuenta qué es lo que puede ser mejor para ellos ya sin pensar en lo que es mejor para la tranquilidad de uno en lo que sean ellos. ¿Me explico? Y a mí mis padres me dejaron ser, o sea, me dejaron ser actor sin cuestionamientos, a mi hermano lo dejaron ser filósofo, a mi otro hermano lo dejaron ser biólogo marino, y a mi hermana también lo dejaron ser un rato estudiar esto, después esto otro, y como que finalmente había en la libertad también un cariño, que obviamente después trae ciertas consecuencias económicas al principio y ahí te tienes que activar, pero bueno, eso también te permite desarrollar herramientas si eres inquieto. Eso diría, para resumir, perdón. De nuevo. Pero sí, se entendió perfecto y eres buen papá. ¿Y tú, Tomás? Yo creo que soy el mejor papá del mundo. No, ¿qué es lo que me pasa a mí como papá? Es un poco lo mismo que el Benja. Creo que hoy día uno tiene que ser, más que poner las reglas, tiene que tratar de ser súper observador en entender qué es lo que le apasiona a los niños. A mí me pasó con Niklas, que es el mayor, que siempre, de chiquitito, quería ser médico y siempre la idea era potenciarlo frente a eso que le apasionaba, sin decirle, sin obligarlo, sin nada. Y hoy día está ahí metido en escuelas está en kinesiología, está dando esto en medicina, está por ese mundo. La Amelie que quería bailar y todo el rato potenciándole el baile, que baile, que haga lo que sea relacionado al baile, de hecho potenciándolo mucho más que la educación, o sea que no la educación, porque la educación es lo que nosotros le damos, sino que es lo que va al colegio a aprender, que no sé, tengo serios cuestionamientos con lo que uno va a aprender al colegio. Yo también, claro. Y con la Tomasa, que hace poco, que ya me ha repetido varias veces que quiere ser DJ, no tengo idea si esa pasión por eso va a continuar para toda la vida. Yo estaba a decirle, tiene 6 años, le decía, ¿tú sabes lo que es ser DJ? Y me decía, sí, y hacía... Bueno, No, yo me tengo muero. cero oído a la música, así que ojalá lo logre. Pero ¿qué me pasa? Que creo que nosotros tenemos que ser una buena compañía para ellos. Y con mucho amor y las libertades, tratar de apoyarlo. Finalmente es eso. O sea, cuando un niño cumple 18 años y día, es capaz de vivir la vida solo. O sea, tenía hasta los 18 años para acompañarlo, que es re poco tiempo en la vida de un ser humano hoy día. Entonces, si uno como papá no se la juega por esa cantidad de tiempo, entregándole todo el amor que pueda y tratar de guiarlo en sus pasiones, después no le va a quedar nada. Si al final todos vivimos por el ejemplo. Bernie, o sea, en el fondo tenemos que aprender a derribar esos mitos formales que nos dice que un ingeniero va a ser ingeniero toda la vida, que un abogado va a ser el que le va a ir bien toda la vida. O sea, hoy día uno ve casos de éxito de personas que o no han estudiado nada, o personas que se han dado vuelta en la mitad del camino, de que se dan cuenta que tiene otro oficio, otra profesión, que es la que mejor hace, y que se equivocó al principio. Y no pasa nada con equivocarse. Hoy día tenemos que aprender que ese error es aprendizaje. Y ahí es donde está nuestro rol de padre, educador, formador, etcétera. Sí.
Exacto, y ahí está, que nosotros seamos esa guía para esos errores, no esa crítica y ese ogro que va a retar frente a los errores. Mira, qué lindo este otro que es un excelente papá, me consta. Marcelo Bergwart pone que exploren, conozcan diferentes realidades, que se frustren y sean felices, ser buenas personas, ser partícipes de su mundo, que no sean indiferentes al resto, que sean parte integral del mundo. Mira qué cosa más linda, eso es lo que un buen papá, no estoy criticando a otros, pero en el fondo que lo que uno como papá debería esperar de su hijo, absolutamente. Y a la Sí. Tomasita, ¿qué te puedo decir? La veo como dice. Y mira, alguien más puso, espérame, se me perdió Norma. Mi vieja. ¡Ay, tu mamá! Norma Guzmán. Claro, que cómo educamos a los analfabetos digitales o abuelos. Ahí tengo una respuesta inmediatamente, que lo más probable es que no la escuche porque cuando un hijo habla, los papás se bloquean y al revés también. Cuando un papá es una locura. Yo tengo un profesor que tenía que me decía, yo hice el mejor invento que puede existir en la Tierra. Me junté con mis vecinos, hicimos un grupo donde yo le enseñaba a sus hijos y él le enseñaba a los míos. Y así los niños empezaron a aprender. Porque no sé si se han fijado que cuando uno le trata de enseñar a los hijos como que se enojan y uno se enoja con ellos, es una La locura. paciencia es más, claro. Para analfabetas digitales, la mejor forma de aprender es que algo de eso digital te motive. Porque la tecnología está diseñada para que todo el mundo pueda acceder a ella. Entonces, no existe un analfabeta digital, lo que existe es una persona con falta de interés en ocupar esa tecnología. Mi hija es una rockstar en Facebook. Eso no es una alfabeta digital. Es linda. Pero es cierto, eso es como, de alguna forma igual viene a ser como una habilidad, pero tiene relación, y voy a meter el tema de las competencias, porque aquí les voy a explicar puntualmente qué es las competencias, según Michael Elliott, que es una eminencia en temas de docencia y educación. Él define las competencias como acciones complejas que incluyen el conocimiento, las habilidades y las actitudes requeridas para completar con éxito las tareas. Y esto se transforma al final en competencias para la vida. Ahí está la mezcla de la nueva forma de educar, que ya no es lo que decían ustedes de memorizar, sino que ahora nosotros ya educamos competencias. Eso es, enseñamos competencias, enseñamos a que se manejen en la vida. Por ahí, Claro, antes que nada. claro, por eso es que yo insisto con que la manera en que nos disponemos en un espacio, la manera en que invitamos a integrar un contenido en particular, o sea, quizás se da más fácil, por supuesto, se da más fácil con el desarrollo de contenidos asociados quizás a áreas de habilidades más blandas, quizás para el desarrollo de conocimientos, habilidades o destrezas más complejas, se requiere obviamente un repensar mucho más complejo para poder darle vuelta a la experiencia de aprendizaje, pero digo, requerimos como interrumpir el proceso en buena línea con cosas diferentes. Y entonces yo en algún momento, por ejemplo, no hice algo tan diferente cuando partí tratando de corromper un poquito las clases en el buen sentido, pero había profesores que discutían conmigo porque decían, pero ¿cómo vas a ver una película con los alumnos? Pero ¿cómo si tuviste alguna película en el colegio? También sí, pero en orientación, pues no en una clase de Cuando 4 llovía. módulos. Claro. Y yo le decía, pero es que, claro, y lo hacemos de hecho 2 semanas seguidas, porque necesitamos entender aquí algo, también asimilando un conocimiento de una manera divertida y diferente, porque yo les decía, traigan cocaví, hagamos una convivencia mientras vemos la película, me encanta comer un sanguchito mientras estoy viendo películas, traigan popcorn si quieren, y oye, y nos mandábamos 2 clases en 2 semanas dentro de ese semestre, con 2 películas buenísimas que además nos dejaban mucho capital de reflexión y de trabajo que después tenían que hacer, por supuesto. Claro. Otra vez los invité a trabajar, esta vez todo era en liderazgo, por ejemplo, y otra vez los invité a hacer un experimento que la experiencia, como el ramo era largo, es decir, duraba 4 módulos, y
yo trabajaba no voy a decir dónde, porque si no me van a pillar, pero la cosa es que tenía que los alumnos exponiéndome a que a cualquier alumno le pasara cualquier cosa, porque esto era una aventura. Tenían que hacer grupos, creábamos un grupo de WhatsApp, y había un representante por grupo y tenían que irse a meter a distintos puntos de Santiago, recorrerlos en grupo, y tienen que sacarse una foto con un vendedor ambulante, tienen que encontrar un perro callejero y sacarse una foto, tienen que en tal lugar encontrar esta placa, que yo les mando la foto aquí, y tienen que encontrar esto. Para esto tienen 2 horas y media, para ir y volver con el desafío, y me tienen que ir mandando todas las evidencias de lo que van viviendo. Oye, se iban con una cara de ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos? Y solo porque eso lo hacían más o menos también ya avanzado el semestre, donde había conseguido la confianza para que no ninguno dijera, a ver qué nos está haciendo, aquí nos puede pasar algo. Nada, a los 80, vamos a los 80 niños y lárguense a experimentar esto. Oye, y sabéis que bueno, se iban incluso medio molestos, pero como medio rayando, rumiando el asunto, y volvían, chiquillos, volvían, pero con una... Profe, ahora entendimos todo lo que vivimos, porque, claro, la experiencia de compartir la aventura, de compartir el camino, de ver cómo iban a distribuir la misión que les había dado, quién se iba a hacer cargo de qué, cómo iban a orientar el camino, porque no había un orden establecido, tenían que cumplir con estos objetivos nomás. Todo eso finalmente lo recapitalizamos en un ejercicio de reflexión donde empezamos a identificar cuáles fueron los patrones, qué es lo que pasó cuando alguien discutió, es para allá, es para acá, no, qué vamos a hacer, en qué nos vamos, o si lo caminamos, con qué nos sacamos la fruta. Todo eso les dio un capital de experiencia súper distinto. El sacar el aula o las clases fuera también es una cosa que ya es conocida, pero que podemos seguir haciendo. Ok, el clima a veces no nos acompaña, pero si ya estamos en esos ejercicios, podemos hacer más cosas. Y los espacios, a propósito de que Tomás comentaba lo de los espacios ayer también con respecto a la infraestructura, puede cambiar, pero cuando es en un esquema cerrado también puede ser diferente. Hoy día nos estamos perdiendo muchos espacios que se transforman en espacios de descanso, como lo que está bien, no voy en contra del descanso, me encanta el ocio, pero sí me llama la atención que hay muchos espacios que después se transforman como en zonas de trabajo individual y son espacios de innovación, ¿no? Como de aula disruptiva, y ahí están para descansar, para ocupar los puffs para dormir, como que no hay un alimentarse y estimularse con el espacio para que ocurra un intercambio entre personas distintas, que creo que también es parte del asunto. No sé cómo llegué aquí, pero bueno, hasta ahí. Está perfecto. O sea, si queréis, tomo al tiro, porque sí, yo voy a contar que 3G Office nosotros hicimos el aula del futuro de Microsoft. Ahí así que quería llegar, gracias. No sé, te leí la mente. Así que por eso mismo le dejo a Tomás para que nos cuente un poco de qué fue este trabajo. No, hace harto tiempo, el 2018, Microsoft España le pide a la gente en España que rediseñe el aula del futuro. Algo así como aula del futuro, ¿qué es eso? Bueno, pero ellos ponían eso como encargo, y el equipo se puso como loco a tratar de entender qué era el aula del futuro. Y empezaron a investigar cuáles eran las habilidades del siglo XXI, que hablamos de todo este concepto de las habilidades sociales, cognitivas, de emocionales, que hablamos de la comunicación, del trabajo en equipo, etcétera, y empezar a ver cómo conectar eso con una sala de clase, con un aula, y para Microsoft, para que Microsoft pueda tener y replicar con sus partners. Y finalmente aparece... la iba a dibujar, pero no alcanzo, pero aparece una sala de clase que tiene todo. Y cuando uno lo ve, dice, de verdad es medio absurdo. Puede tener toda una sala de clase, puede tener un espacio para estar concentrado, puede tener un espacio, una gradería para poder presentar, puede tener un espacio para trabajar como alumnos normales, puede tener un espacio para poder tener una conversación en privado con el profesor, etcétera. Sí, todo eso lo puede tener, y queda diseñado acá, y además aplicando la tecnología. Y cuando uno ve esa sala en juego, en uso, veis que efectivamente en esa sala de clase los niños no son todos iguales. Entonces, cada niño tiene su espacio para el momento de aprendizaje que requiere en una sola sala de clase. Porque lo que tú le estás enseñando a un niño
en un momento, y tú al niño que tiene memoria gráfica se lo estás pintando y al otro se lo estás escribiendo y al otro se lo estás contando. Y son distintas formas que cada uno tiene una habilidad propia para aprender. Y en esa sala eso se puede enriquecer. Entonces, y además de eso, esa sala tiene una comunión muy cercana con las salas ágiles. Que hoy día, en el mundo profesional, cuando un alumno de universidad sale y se enfrenta a este choque cultural de trabajo y se encuentra con esta formación formal, tradicional, y se encuentra que hoy día afuera estamos todos trabajando en salas ágiles, estamos todos trabajando en momentos, bueno, no todos, pero gran parte de la gente metida en el mundo de pensar y de crear, eh, y ellos vienen de un pupitre ortogonal, recto, en una ocasión lineal, te juro que se les vuela la cabeza. O sea, hoy día la brecha del salto de la educación tradicional al mundo del trabajo es gigante, no porque no sabe los elementos técnicos, sino porque le cuesta ocupar el espacio, le cuesta relacionarse, le cuesta entender lo que se necesita, y eso queda suplido en esa aula del futuro. Que hoy día entiendo que es un éxito, Microsoft la replica con todos sus partners, así que felices de ese proyecto. Qué buenísimo, claro, y eso me hace pensar mucho en también estas referencias que a veces sobreutilizamos para los alumnos, donde les hablas de, vamos a ver, de Microsoft, de Google, de la política de la organización, cómo trabajan, cómo se autorregulan, los horarios, el área de descanso, el pet friendly, y todas estas cosas. Oye, y traemos a los charlistas y conversamos, y de nuevo, como lo decíamos ayer, pasa el tren, no, nos paramos con el tren, pero no explicamos nada de eso, porque después volvemos a sentarnos todos ahí bien ordenaditos, todos bien vestidos, que nadie venga con zapatillas, que nadie haga su trabajo sin corbata, ¿no? Es como que todo se vuelve rígido, obviamente en algunas organizaciones más que otras, pero para mí hacer las cosas diferentes, y lo revisamos en varias asignaturas, las políticas organizacionales, las identidades organizacionales a veces pueden imprimir mucha motivación, y creo que también es otro ángulo que no se trabaja, no se investiga, no se busca bien para lograr también que la gente no trabaje como en base a sanciones o a castigos, sino que trabaje porque se compromete con algo, pero para que alguien se comprometa con alguien tiene que confiar, y entonces para que se genere la confianza tienen que pasar otras cosas, y entonces hay muchas cosas que revisar también en el mundo laboral, a propósito de lo espacial también, y cómo los espacios deben ser, porque me hiciste recordar el espacio de Google, que lo visité ahí en Nueva York, donde además uno de los chicos me hablaba de que ellos podían ir, salir, entrar, estar o no estar. Lo que sí es que los viernes, cada viernes tenían una respuesta en el fondo del logro de su objetivo y las tareas que habían sido encomendadas, y ahí sí que había que preocuparse si tú ocupaste mal tu tiempo. Pero eso me pareció genial, porque en el fondo también ya viene Estados Unidos no es el país que más me guste, pero sí le rescato mucho estos lugares a los que puede llegar a veces, porque yo vi por dentro de la organización y pude ver eso que veíamos nosotros de repente en presentaciones, y palparlo un poco, y la verdad es que es bastante real, y creo que la autorregulación es otro fenómeno que debe forjarse alrededor de la creatividad, alrededor del juego, de la gamificación en el colegio, del aula invertida, de todas las posibilidades que seguimos teniendo para que en el futuro quienes estén comprometidos con sus propias profesiones también puedan ejercerlas desde un ángulo un poco más libre, que también le permita corromper estos espacios que traemos como demasiado estructurados y como inamovibles y como grandes paradigmas, y empecemos a dialogar con ese lado que es el divergente, para encontrar otro tipo de soluciones, y para proponer esas soluciones en distintos órdenes y para distintos desafíos que por supuesto seguimos teniendo. Ahí me hiciste llegar también con los espacios, claro, recurrí a lo más común que es Google, pero hay otras organizaciones que ya también hicieron ya cambios estructurales o infraestructurales para adecuarse también a los formatos de trabajo que hoy día deberían corresponderse con lo de hoy, porque ya no trabajamos en el banco tradicional como veíamos nuestros papás quizás, o a esa imagen de un papá de una película que estaba ahí, como métele números y cosas. ¿Me explico? Como, no sé si me voy a entender. Totalmente, ya no trabajamos por sentarse 8 horas en una oficina, ya trabajamos por resultados, es así.
exactamente. Y bueno, ya por la hora, de hecho acá me sale que me quedan 26 segundos, pero no se corta, creo. Desde su rol actual, de ustedes dos, de educación, ¿cuál ha sido